Hola, bienvenidos un día más a Bestseller Lab, el podcast de entrevistas a escritores y escritoras y gente del sector editorial. Y hoy tenemos a alguien muy especial. Primero de todo, voy a poner todo un poco en situación. ¿Y si os dijera que existe un libro que mezcla una ópera francesa sobre una historia que se da en España con ángeles, demonios y la Biblia? Hombre, yo te diría, me lo compro. Pues ese es el caso de la invitada de hoy, Miriam Mosquera, una historiadora especializada en patrimonio histórico y numismática andalusí que ha tomado por bandera España para ambientar sus libros, no solo en la biología La caída del cielo, sino también en su distopía La rebelión de la mariposa, su primer libro publicado que ahora vuelve a ver la luz. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias a ti por venir, nos hace mucha ilusión. Normalmente empezamos el podcast como rompiendo un poco el hielo, hablando de lo que estamos leyendo ahora mismo. Así que Miriam, si te apetece compartir con nosotras qué estás leyendo. Pues mira, me acabo de empezar el libro de Déjame atrás, pero me lo Ujú. acabo de empezar, llevo una página, entonces me lo he empezado literalmente esta tarde, así que bueno, podríamos decir que es mi lectura actual. ¿De qué va ese libro? No me suena. Déjame Pues atrás. es un dark romance militar. O sea, no Mm. soy yo. Ah, sí, la portada sí me Sí, suena. el que se hizo muy famoso en BookTok por, bueno, en el BookTok de Estados Unidos y bueno, y lo han traducido ahora, lo han traído a España, entonces me da curiosidad. No soy yo muy de leer Dark Romance, algo he leído, pero hay algunos que me dan curiosidad y algunos me han gustado mucho, así que bueno, veremos a ver. De aquí siempre hablamos, tenemos el debate sobre el Dark Romance, porque yo tampoco había leído nunca Dark Romance y luego me empecé a meter en el mundillo. Empecé muy bien, empecé con Indómita, que es el libro de Raíssa Martín, que es, joder, a mí me gustó mucho el libro y tenía justo lo que yo quería, que era un romance un poco más tóxico. Pues bueno, a veces te gusta leer eso, siempre que se Claro. quede en fantasía. Pero claro, luego me leí Haunting Adeline y Ya. God of Malice y me quedé así. Sí. Y dije, ¿qué es esto? Por favor, ¿cómo podéis leer sobre violines? O sea, Sí, sí, hay algunos que se pasan un poco. No, sí, yo sí. todavía no me he estrenado en el Dark Romance. No sé si lo voy a hacer. Entiendo que en algún momento sí. De hecho, el de Raisa, cuando vino y nos lo explicó, como que sí que tengo ganas de leérmelo. Pero más allá de eso, no sé si me voy a atrever, porque además tengo una larga lista. Demasiados libros que leer como para meter Dark Romance de por medio. Ahora, bueno, ya que estamos, ¿qué estás leyendo tú, Eva? Yo estoy combinando dos. Sigo sin superar a Ari, porque creo que lleva tres, ahora nos lo explicará. Yo ahora estoy con Babel, pero claro, como es tremendo tochaco, pues no me lo puedo llevar en el tren. Y me lo estoy combinando con Un verdor terrible, que justamente se lo escuché a Patri Bárcena en el podcast de Book Nook. Y Ujú. dije, ostras, pues me llamó muchísimo la atención, es súper diferente. No sé si habéis oído hablar de él vosotras. A mí No. no me suena. ¿De qué va? Bueno, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, es como un híbrido entre ensayo, relato, biografía ficcional, ¿vale? Que va sobre la búsqueda del conocimiento, ¿vale? Habla de diferentes relatos científicos, o sea, de cómo han llegado a, no sé, a ciertas... una era, no sé, la carta que le enviaron a Einstein, creo que era, sobre agujeros negros, otra cuando descubrieron el azul de Prusia, bueno, o sea, como una mezcla de ciencia y de realmente lo que explicas es verdad, solo que lo hace de una forma tan narrativa que obviamente exagera ciertas cosas, Ujú. pero a mí me parece súper interesante, la verdad. Ah, pues muy Se me da, interesante. se me da fatal como... Es que es complicado de explicar, ¿vale? O sea, es muy complicado. De hecho, si leéis la sinopsis, ya os vais a quedar como, ¿qué? Pero, pero me está encantando. Y de ahí es cuando estoy utilizando de nuevo a ChatGPT para mis lecturas. Que es que en este caso le estoy preguntando que me explique, pues básicamente las teorías científicas de las que se hablan en el libro. Siempre le digo como que me lo explique como si fuese una niña de 5 años y después que me lo explique como una persona que se está sacando el máster en física, ¿sabes? Entonces voy ahí pillando cosas.
Eso es un buen uso de la IA. La IA se puede utilizar para mal y se puede utilizar para bien. Pues yo, Totalmente. sí, yo ahora mismo estoy leyendo Bitten, Mordida, que me está gustando mucho. Es una fantasía oscura que creo que es como una mezcla de Crepúsculo, pero si vamos a por los nombres lobo y bueno, no sé, que es como un Crepúsculo, pero actual con romance paranormal y es de una chica que la muerden y entonces entra como en una espiral de venganza contra los dos chicos que le arruinaron la vida o algo así. Me está gustando bastante. Y lo estoy juntando con el fanfiction este que se llama Manacle, Mm, que es un dramión que salió en su día y ahora se está poniendo súper de moda Alchemist. Pero yo he mm, dicho, ¿sabes qué? Nunca me he leído un dramión, nunca me he leído un fanfic en mi vida, aunque los escribía cuando era pequeña. Me voy a leer la fuente original, me voy a leer el fanfic. Y me lo estoy leyendo y la verdad que me... Bueno, acaba de empezar, pero me está gustando bastante. O sea, yo Así al que que... más te estoy ahí como que no paro de verlo en stories, en TikTok y demás y digo, guau, es que le tengo unas ganas, pero es que Sí, no me da la vida. pero madre mía, sí, una cosa así, sí, ¿eh? Sí, sí. Pues Babel también es un tochaco como para sí, es terminarme verdad. eso, ¿sabes? Es que, Sí, sí, es duro, a ver, la verdad. pues sí. ¿Tú te lo has leído, Miriam, el de Babel? No, Babel no me lo he leído y mira que Rebecca Kuan es de mis autoras favoritas, pero Babel no me lo he leído. Pero tengo ganas. Pero es verdad que son libros que tienes que tener, mm, tienes que estar disponible mentalmente para abordar ciertos libros, porque y Sí. sobre todo los de Rebecca suelen ser, no son libros ligeros de leer. Tienes que analizarlos, por decirlo así. Bueno, Entonces yo, estoy buscando el momento. claro, yo es que me lo estaba reservando desde hacía meses porque yo soy de esas personas que les gusta leer o ver series o películas según la estación del año, ¿sabes? O según el mood y el vibe. Y pues obviamente todo lo que es Dark Academia me lo estaba reservando para octubre, noviembre, pero Claro. estoy que es que no me da la vida. Si me pongo a leer por la noche y se me cierran los ojos a las 3 páginas, y mira que me está gustando, ¿eh? Pero estoy tan cansada. Que además Babel es denso, ¿eh? Porque las notas a pie de página, todo lo que te explica sobre la traducción y tal, pero bueno, muy interesante, la verdad. Mm, Mm. total. Sí. Bueno, pues empecemos con la primera sección, también parte de romper el hielo. A veces pues hablamos de la actualidad literaria, a veces con un poquito de salseo, otras veces no. Y yo lo primero que os quiero preguntar a las dos es, porque esto tampoco lo hemos comentado, Ari, tú y yo, si habéis visto el tráiler de Cumbres Borrascosas. Yo no, pero ¿No lo has visto? he visto fotos. Yo creo, no sé si era el tráiler entero, pero sí que estuve viendo imágenes en TikTok de cuando salió, pero no sé si era el tráiler entero o eran como avances del tráiler, no me acuerdo, pero algo he Ay, visto. Yo vi chicas, cuando por la favor. agarraba y le dice algo como, iría al fin del mundo por ti, o no sé qué le dice, y yo. Sí. O sea, ha habido polémica, entiendo que debe, o sea, tampoco, ya sabes que yo tampoco suelo leer mucho los comentarios, pero sí que creo que ha habido polémica porque obviamente no es la típica adaptación de un Mm, libro, pues Ya de como podría época, ser un libro Orgullo y clásico. Prejuicio, que le hicieron más, no, es diferente. Bueno, es mucho más, además, bastante sexual por lo que parece, entre la musiquita, no sé. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo lo voy a ver a Le, topísimo. le tengo, sí, le tengo unas totalmente. ganas. ¿Tú qué piensas, Miriam? ¿Lo vas a ver? Sí, yo también lo veré, porque cuando critican tanto algo, a mí me gusta verlo para ver si las críticas tienen razón o es lo típico de cuando sale algo hay que criticarlo en masa. Entonces, quiero verlo, a ver si las críticas están fundadas o realmente es que obviamente tiene pinta de que han cambiado bastantes cosas, pero hay veces que cuando se le da vueltas a algo, oye, queda algo chulo. Así que No sé, a mí me da la sensación de que, a ver, lo poco que he visto de que ha sido el tráiler, como que el tipo de fotografía y todo es lo que a mí, como a mí me gustan. Entonces, sí entiendo o sea, no voy con la expectativa de voy a ver Cumbres Borrascosas y sí, pensando total. en el libro y que voy a ver una adaptación súper fiel y demás, sino que, no sé, voy como si fuese a ver. Es que además, como sale Jacob Elordi.
Que no es que Claro. sea súper fan de él, en plan, no es que él me encante Mm, físicamente, o sea, a ver, es guapo, ¿no? Pero que sí, tampoco es el que eres en mi vida este señor. Sí. Pero, no sé, como Saltburn, que no sé si visteis vosotras la película, pero a mí me flipó. Y Mm, no, eso justo no. a mí me van las pelis así como un poco raras, Sí. entonces quiero ver si tiene este punto, que no creo que le hayan dado este punto tan raro como el de Saltburn, porque entonces, bueno, no sé. Sí. No, no me lo imagino con Cumbres Borrascosas, pero algún puntito así yo creo que debe de tener. Yo he de decir que yo me leí Comer por las cosas cuando era una niña de 12 años, porque yo era la típica repipi que se quería leer Los renglones torcidos de Dios con 12 años, ¿sabes? Claro, yo por aquel entonces yo creo que se me perdió el mensaje, tendría que volver a leerlo. Pero claro, al haberlo leído a esa edad, yo ahora mismo me río un poco de mí misma y digo que fue mi primer Enemies to Lovers. Entonces me ha hecho mucha gracia porque ahora mismo parece que están marketeando la película así, ¿no? Como un Enemies to Lovers, cuando obviamente realmente la novela va sobre una relación muy tóxica que destrozó dos vidas, ¿no? Pero bueno, hay que ver la película. Sí. Yo Veremos a tengo ver. que decir que no me lo he leído, lo tengo pendiente, como muchos otros clásicos. Bueno, lo tengo en mi lista de... ¿Tú sabes, Miriam, quién es Rory Gilmore? Sí. Vale, pues sabes que Rory Gilmore, para quien no lo sepa, ¿vale? Es el personaje que sale en Las Chicas Gilmore, pues es una serie que yo veía bueno, de muy chiquita. Yo en mi mente, yo me creía que yo tenía que tomar la misma decisión que ella de, ay, me voy a Harvard o a Yale, ay, no sé Claro. dónde estudiar, qué difícil. ¿Dónde voy a decidir estudiar? Bueno, como si yo fuese a poder. Bueno, pues ahí Sí. estaba yo. En mi cabeza yo era Rory Gilmore también. Y pues creo que existe, bueno, creo no, sé que existe una lista infinita, no sé cuántos libros son, más de 100 o más de 300 libros que se mencionan en la serie, que se supone que Rory Gilmore leyó. No. Entonces, creo uno de ellos es Cumbres Borrascosas, diría. Y es que tengo aquí una lista en el móvil que, bueno, que todavía no he podido... Me he leído 5 o 6 libros de ahí, para que os hagáis una idea. Ah, pues me la apunto, mira, qué guay. Sí, Sí. sí, sí. De hecho, hay clubs de lectura que se dedican a esto. Creo que en Fable incluso Ah, qué hay... chulo, Sí, sí. qué guay. A leerse uno al mes. Ya ves. Bueno, y lo otro de la actualidad literaria, más o menos, que quería comentar es sobre el tema de la Feria del Libro de Murcia, que habéis estado, creo que las dos. ¿Tú, No, Ari, yo, al final yo voy el fuiste? jueves Ah, tú vas el jueves, y ella vale. fue el sábado. Sí. Pues, no sé, contadme qué tal, qué hay por ahí. Sí, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue la firma? Pues muy bien, la verdad es que la Feria Libre de Murcia es pequeñita, pero es que a mí me encanta. O sea, esta es la tercera vez que voy y es que la gente es súper maja. Es que me encanta Murcia. O sea, me encanta Murcia, me encanta la gente de Murcia y siempre que he ido he salido súper contenta. Y ya te digo que es verdad que es una feria pequeñita que, pues obviamente si la comparas con, yo qué sé, con la de Madrid, pues es muy, muy Claro, pequeñita. Pero es que, no sé, la gente es súper amable, a mí me encanta. Entonces, pues volví muy contenta, la verdad. qué guay. La verdad Es que los murcianos Sí, tienen algo especial. qué guay. Pues yo voy a ir por primera vez el jueves a ver qué tal, la verdad. qué guay. Me tengo que comer 5 horas de coche, pero bueno, no pasa nada. Se hace. Uf. Yo fui en tren, fui y volví en el mismo día. Me ¿Tú cogieron los billetes ida y vuelta al mismo día, entonces fue un poco paliza, pero bueno, dónde mereció la pena. vives? ¿Dónde En vives tú? Madrid. Ah, claro, es que yo vi que para cogerme los billetes de tren tenía que ir a Madrid desde Barcelona y de Madrid a Murcia. Y yo, Mm, ¿Qué 11 dices? horas de tren para ir a Murcia. ¿Qué dices? Claro, porque como la comunicación en España es radial, la infraestructura de carreteras y la ferroviaria es totalmente radial, todo pasa por Madrid. mm, Y digo, bueno, pues me alquilo un coche y que me lleve mi Yo creo, novio. claro. es que yo fui a Murcia y en tren y no me suena de pasar por Madrid. Quizá puede ser que pasase por Valencia, eso sí. Mm. Es que sí que hay un Murcia-Valencia. Mm, pues puede ser que fuese como Barcelona, Valencia, Valencia, Murcia. Puede ser. También, no sé por qué no hice esa opción, pero creo que era porque costaba muy caro. Bueno, no sé, no me No sé, acuerdo. no me acuerdo.
Mm. Fue hace muchos años. Bueno, y lo último sí a comentar, hablando antes de Patri Bárcena y de Book Nook y todo, que justamente, bueno, es que yo las escucho siempre. Y vi que eso, se habían creado, ¿no? Han fundado una agencia literaria a raíz de que bueno, ¿no? Empezaron en el mundo del podcast literario, luego las dos escriben y demás, y ahora se han fundado su propia agencia, que Ari, yo creo que aquí tú tienes más que decir, porque creo que hasta estuviste en contacto con ellas. No Sí, sé si Miriam, tú también, no sé si las conoces también o... Sí, las conozco, lo que pasa es que yo ya tengo agente. Yo ya estoy en una agencia literaria, entonces realmente no, sí. Yo quería claro. aprovechar esta pregunta, bueno, primero para decir que me parece un gran paso en la carrera de ellas dos, o sea, qué guay. Y además, siendo dos chicas jóvenes que se metan en el mundo de las agencias literarias, que hay cuatro o así que dominan el panorama, me parece súper guay. Y Patri es especialista en, ¿cómo se llama? Derecho de la inteligencia artificial, no, la propiedad intelectual. Ah, Eso. pues, ¿qué te iba a decir? Entonces, claro, la gente igual se piensa que es una niña muy mona, muy guapa, y luego lo típico, es una chica joven y la menosprecias, pero la tía sabe, o sea que va a representar muy bien a sus escritores, y también además tienen esta novedad de que también tienen creadores de contenido, o sea que tienen las dos patas. Pero quería hablar contigo, Miriam, del panorama de las agencias literarias en España. Yo, por Ujú. ejemplo, acabo de firmar con el Editabú, estoy muy contenta, y tú con IMC. Y está muy guay porque yo creo que tú publicaste tu primer libro, bueno, no tu primero, pero tu segundo libro a raíz de una agencia. Entonces, es el ejemplo de que no solamente ahora mismo se publica con seguidores, también se puede publicar por agencia. Sí. Yo, bueno, la primera vez que publiqué fue La Rebelión de la Mariposa, la que sale mañana Ujú. realmente en su nueva versión, pero la publiqué con una editorial muy pequeñita y a raíz de ahí, bueno, pues me contactó IMC. Me contactó el que es ahora mi agente para ver si, bueno, pues si estaba interesada en tener una agencia. Y, bueno, en tener una agencia, no, en firmar con una agencia más bien. Y bueno, yo al principio pues no sabía mucho del tema, ni porque es verdad que era algo, yo firmé hace 4 años ya, yo llevo 3 o 4 años, no me acuerdo, pero bueno, Mm. más o menos, mínimo 3 llevo. Y claro, no sabía mucho, es un tema que, jolín, que te suena, a mí me sonaba algo como súper raro, ¿no? Como, joder, tener agente literario, me sonaba como muy de Estados Unidos. Claro. Bueno, me explicaron un poco, tuvimos una reunión y la verdad es que fue muy bien, me gustó mucho lo que me ofrecieron y firmé con ellos. Y la verdad es que muy bien, porque realmente yo teniendo un agente pues me siento mucho más segura porque todo el tema contratos, todo el tema negociación con editoriales, todo eso lo lleva él. Yo Mm. solamente escribo, le paso mi manuscrito y ya él se encarga de moverlo o de negociar de lo que haya que hacer, ¿no? Incluso derechos internacionales, en caso de que algún día hubiera derechos audiovisuales, pues también se encarga mi agente. Entonces realmente yo me siento como mucho más segura, porque mi trabajo es escribir, yo escribo y además me llevo muy bien con mi agente, o sea que realmente, pues muy bien, la verdad. Es un tema, es un mundo que es un poco como desconocido, ¿no? Parece como que no se sabe Mm. mucho sobre las agencias, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad, que tenga una agencia que le respalde. Sí, es Yo curioso también. porque aquí en España es eso, no es algo tan común. Quizá ahora que cada vez, o sea, cada vez hay más volumen, ¿no? De gente que está intentando publicar, se vuelve más, pues eso, más común, más habitual. Pero en Estados Unidos, en el mundo anglosajón en general, si no tienes agente, olvídate de publicar. O sea, es prácticamente imposible. Sí, yo diría que hoy en día para acceder a Planeta Agua Penguin, como no tengas agente, también olvídate sino de publicar, porque ellos, aparte que siempre te va a ser más fácil acceder a la agencia en el sentido de que ellos de verdad se ven las propuestas. O sea, lo mío fue porque yo mandé un correo y mandé una propuesta editorial y mandé el CV literario y les gustó. O sea, de verdad te leen, no te ignoran ni nada. Mm. Las editoriales reciben tantos manuscritos que a veces ya filtran por agente. Y yo creo que esto va a ser una tendencia a la alza. Así que a la gente que quiera ser escritora, yo les recomendaría mirarse una buena agencia. Y Chelsea, por ejemplo, pues, acaba de fundarse. Oye, pues, echadle un ojo. Vamos a pasar a la segunda sección, Miriam, donde ya hablamos de ti. Lo primero nos gusta saber un poco de la autora detrás del libro. Entonces vamos a hablar.
de tus primeros pasos como escritora. Tú empezaste a escribir de pequeña, ¿no? Yo he visto por ahí, por alguna entrevista, de que ya escribías historias de tus peluches y tal, y un día dijiste, "Pf, ¿y por qué no lo comparto, no?". Entonces empezaste en Wattpad, concretamente creo que fue en 2013, ¿puede ser? Sí, más o menos, sí. Vale, Mm. entonces podemos decir que tú tienes una experiencia de 12 años ya como escritora. ¿Cómo fueron esos inicios? Pues bueno, yo al principio, o sea, yo, bueno, como has dicho, yo desde bien pequeña escribía siempre historias sobre mis peluches o sobre lo que sea, pero cuando empecé a compartirlas fue por Wattpad, porque yo hacía fanfictions de One Direction. Yo era muy... ¡Ah, me encanta! ¡Qué Yo era guay! Direction a tope, entonces leía mucho fanfiction de One Direction Sí, y un día pues decidí empezar a escribir los míos. Y ahí me di cuenta pues de que, bueno, fui creando como una comunidad lectora y fue muy guay porque fue como la primera vez que yo empecé a compartir mis historias y me di cuenta de que había gente que me quería leer. Ya no era solo claro. yo en mi casa escribiendo mis historias de lo que sea, sino realmente había gente que me quería leer y era muy guay. Entonces ahí, como por decirlo así, es verdad que ahora lo releo y digo, madre mía, esto es malísimo, pero claro, en su momento pues yo estaba súper metida en mis Claro, fanfiction. en su momento. Yo, Pero sí. Yo sí, hacía fanfiction de Pokémon. ah, claro, qué guay. O sea, qué vergüenza, Sí, sí. pero... Yo es que el mundo fanfiction me encanta realmente. Y bueno, pues así empecé, realmente. Así empecé y luego pues poco a poco pues vas aprendiendo también de creando historias, pues tú mismo vas aprendiendo y te vas profesionalizando, por decirlo así. ¿Cómo pasaste de escribir fanfiction a escribir tu primera novela? Pues a partir de la fanfiction yo dije, o sea, yo tenía muy claro como las historias que quería escribir, pero siempre te da como mucho miedo y te da mucho vértigo también el ponerte a escribir una novela. Y bueno, del fanfiction dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y empecé y tardé bastante porque claro, hasta que yo cogí el tono que quería tener, hasta que le cogí el truco, ¿no? Porque escribir en Wattpad es distinto. Tienes como entre comillas, más libertad. Y yo quería hacer una novela profesional, claro, yo quería hacer algo que pudiera enseñar a editoriales o que pudiera intentar publicar y bueno, pues con mucho trabajo al final, porque escribir también es trabajar mucho y con mucho trabajo al final pues conseguí hacer un primer borrador y ese primer borrador fue el que se publicó por primera vez, que fue el de La rebelión de la mariposa. Fue mi primera novela y mi primera novela publicada también. Lo que pasa es que esa editorial, sí. Claro, esa editorial cerró porque era una editorial muy pequeñita y bueno, esa novela se quedó en el cajón. Luego se publicó Todos los ángeles del infierno, Todos los demonios del cielo y claro, La rebelión estaba en un cajón hasta que me propusieron reeditarla o volver a publicarla. Y ahí pues aproveché para reescribirla porque claro, había sido mi primera novela Claro, y había muchas cosas bueno, que al releerla dije, bueno, creo que esto se puede mejorar un poquito porque ya digo que vas aprendiendo al final. Y la reescribí y ahora, bueno, pues se vuelve a publicar y muy contenta, la verdad. eso está tan guay, o sea... te quería preguntar de la rebelión de la mariposa, ¿cómo conseguiste contactar con Freya? O sea, tener contacto contigo. Y Ujú. luego también cómo, bueno, claro, es que no habéis recuperado derechos, simplemente como cerró ya estaba Claro, libre, ¿no? Vale. sí. Fue la primera pregunta solo. Eh, Pues Freya era una editorial pequeñita que tenía abierta recepción de manuscritos. Ujú. Y claro, una editorial pequeña, pues obviamente tiene mucho menos manuscritos que leer y suelen leerse los que reciben, claro. No es lo mismo que Planeta, ¿no? Que a lo mejor recibe miles y no los va a leer todos. Pero una editorial pequeñita sí, entonces a mí me gustaba el trabajo que hacía con los libros, yo la seguía, me gustaba el trabajo que hacía con los libros y bueno, les mandé el manuscrito y cuando lo leyeron les interesó y lo publicaron. Estuvo publicada, pues no sé si un año, a lo mejor, esa primera edición, o no llegó al año, no lo sé, hasta que la editorial cerró y, y bueno, pues ahí ya se recuperan los derechos automáticamente, claro, si la editorial cierra, los derechos vuelven a ti y claro, pues los derechos volvieron y la novela se fue a un cajón porque dije, bueno, yo pensé al principio que digo, bueno, pues me gusta mucho esa historia, o sea, es una historia que a mí me encanta Mm, y además tengo el cariño de que de que fue mi primera novela. Pero yo dije, bueno, pues se queda en un cajón y ya está, ya ha tenido como su vida, por decirlo así, y no se me ocurrió en ese momento que se podía reescribir o que podía actualizarla a mi claro. estilo actual, hasta que me lo propusieron, hasta que me dijeron, oye, ¿qué te parece
reeditar esta novela, la reescribimos y sacamos una edición chula y la rescatamos. Y pensé, jo, pues sí que me apetece hacerlo porque ya digo que es una novela que a mí me gusta mucho y que yo le tengo muchísimo cariño. Y claro, la quería otra vez en librerías. Así que bueno, nos pegamos un trabajazo tremendo para que estuviera a su mejor versión posible y aquí está otra vez. O Sí, sea, no, no fue ni idea tuya, sino que te lo propusieron de la propia editorial. Sí, Qué guay, porque además sí, habéis hecho una edición increíble, mira esta ilustración. Bueno, sí, está en modo espejo, qué pasada. pero es la hostia, sí. Y el mapa y todo, mira. Sí, la verdad es que la edición ha quedado súper bonita, Sí, súper, súper sí. bonita. Es que me encanta el sello con el que has editado, la verdad. Se nota Sí, que le pone muchísimo cariño a lo que hacen. total, Está súper guay. Y hubiese sido una pena dejarlo ahí en el cajón si es una historia que te gusta tanto. Claro que sí. O sea, lo mejor parece totalmente. reeditarla. Total, total. ¿Y tú Claro. cómo te tomaste la noticia, o sea, de que la editorial cerraba? Porque claro, igual es algo que a mí yo creo que a cualquiera le podría afectar. Bueno, no sé. ¿Y por qué cerró? Pues a ver, cerró porque era una editorial pequeña y realmente una editorial pequeña, pues al final te genera más gastos que beneficios, yo creo. Porque hay más Mm, el mundo literario, bueno, genera beneficios a las editoriales grandes que venden libros en grandes cantidades y muchos libros. Una editorial pequeñita que a lo mejor saca 12 libros al año, vamos a poner, mm, y claro, y las cantidades que venden son muy poquitas, pues al final creo que no se puede mantener, ¿no? Y, y bueno, pues al final cerró y me dio pena, pero no me dio tanta pena en el sentido de que yo cuando la editorial cerró, yo ya había firmado con mi agente y yo ya tenía el contrato de Todos los Ángeles del Infierno con Faeris. ujú, Entonces, claro, mm, me dio pena porque pensé, jo, me da pena que La Rebelión de la Mariposa ya no vaya a estar en librerías, porque claro, a mí no se me pasó por la cabeza decir, bueno, pues ya la reedito, sino que pensé, bueno, jo. Pero en realidad no me dio tanta pena porque como que estaba muy centrada en los nuevos proyectos. Ya había firmado con agente, ya había firmado con Faeris, entonces era como que yo estaba muy centrada en mi próxima publicación, que iba a ser Todos los Ángeles del Infierno, claro. Así que realmente te da pena, pero sí que estaba más centrada en nuevos proyectos. Y luego al final, pues muy contenta de que, oye, pues hayamos podido rescatarla y en esta edición tan chula, claro. Qué guay. Oye, y en relación a marketear tus libros y tú como autora, que esto es un tema, ¿no? Que siempre hablamos de que cada vez es más importante el marketing, bueno, más que nunca, porque hay muchísima competencia, pero ahora, claro, las editoriales pues tampoco apuestan tanto por hacer un marketing Ujú. increíble, sino que ya forma parte, ¿no? del propio autor que se tiene que hacer eco en las redes, en donde pueda. Sí. Poquito saber el cómo lo haces tú, cómo lo gestionas, si es que tu agencia también te ayuda de alguna manera. Pues mira, yo creo que soy una persona que no se me dan especialmente bien las redes. Por ejemplo, TikTok, un poco que, bueno, subo vídeos y tal, pero tampoco es que lo... No sé si es que ya me he hecho mayor, pero es verdad que no, no me encanta, ¿no? Crear contenido. Entonces, yo creo contenido de mis libros para mi comunidad lectora, que son la gente que me sigue y que yo sé que les interesa que les cuente cosas. Pero muchas veces voy a eventos literarios y pienso, voy a hacer un vídeo de contenido para... Pues, se me olvida, la verdad. O se me olvida o luego digo, ay, si no he grabado esto, me da un poco de pereza. Entonces yo el contenido que creo es un poco contando pues mi proceso de escritura, responder a mis lectores, hablar un poco de mis libros, pero no hago un contenido tampoco que digas... O sea, a mí nadie me podría calificar de creadora de contenido, por decirlo así. Soy simplemente una escritora que tiene sus redes y que habla de sus libros y bueno, y al final tengo, pues eso, tengo mi comunidad que me siguen precisamente por eso. Pero es verdad que, bueno, que hoy en día también creo que la gran parte del marketing la tiene que hacer la editorial. En mi caso, creo que la gran parte del marketing la hace la editorial. Pero es verdad que hay una parte que recae sobre nosotros también. No, tú tienes que estar presente en redes, más o menos, y hacer tu propio contenido, ya sea de lo que sea, pero tienes que hacer tu propio contenido para dar a conocer tus libros también. Y estar constantemente hablando de tus libros también para que es muy triste decir esto, no me gusta, pero es que la realidad es un poco que los libros se olvidan fácilmente. Hay tantas novedades y sí.
que al final, si no estás presente, pues los libros se olvidan. Y ya digo que es muy triste decirlo y no me gusta, pero es que es la realidad. Entonces, yo intento crear contenido, pero no es algo, no lo calificaría como una de mis labores, ser creadora de contenido. Lo hago cuando me apetece y porque quiero hablarle de mis libros a mis lectores o a la gente que me sigue, pero Bueno, no... he de Claro, el hacer decir, comunidad. sí, he de decir que tienes razón en que los libros se olvidan, pero yo creo que tú has conseguido que tu libro de Todos los ángeles de la biología no se olvide. O sea que no sé exactamente cuál ha sido la fórmula del éxito, pero... Sí, la verdad es que no sabría decirte. Yo, o sea, estoy muy contenta porque se publicó, pues mira, ahora hace un año que se publicó el segundo. O sea, Ujú. el primero hace un año y medio, el segundo hace un año. Y todavía me siguen invitando pues a clubes de lectura, sigue habiendo gente que lo lee, entonces no sabría decirte, pero es verdad que es un libro que, bueno, una biología que a día de hoy al menos sí que se sigue hablando de ella, o que al menos yo noto que la gente sigue, pues yo voy a una feria del libro y lo siguen comprando, lo siguen trayendo para firmar, entonces en ese sentido estoy muy contenta, Mm, porque es verdad que todos sabemos cómo funciona el mundo editorial sí. y, y va muy rápido, va demasiado rápido. Vale, pues entonces hagamos turno a tu obra y ya vamos a hablar de los libros que has escrito específicamente. Te quería comentar una curiosidad, y es que, a ver, además de tener en común que hemos escrito un libro de demonios, bueno, en el tuyo también se mencionan a los ángeles, aún no me he leído la segunda parte, no que nadie me haga Ah, spoiler. vale, vale. Pero me pongo a leer La rebelión y el de la mariposa y creo que, y la protagonista se llama Eva Salazar y yo. El padre de mi protagonista se apellida Salazar y yo. Pues, qué casualidad. Yo lo hice por Harry Potter, no sé tú. Ah, no, yo porque era un apellido que me gustaba, que de siempre me ha Mm, gustado mucho y dije, venga, pues lo voy a usar, es que es un realmente. apellido muy guay, muy de dictador portugués también, pero bueno. Sí, claro, tú tienes un background de que te has especializado en historia andalusí y numismática, que numismática son las monedas, ¿no? Sí. Sí, entonces yo me preguntaba, ¿por qué fantasía y no novela histórica? Pues a ver, a mí la historia me gusta mucho, pero a mí lo que me apasiona es la fantasía, realmente. O sea, la historia es otro de mis trabajos y yo me dedico a ello, pero no... A mí me apasiona contar historias de fantasía. Entonces sí que le meto mucho de historia a mis novelas, sobre todo en el tema del world building, arquitectura, baso muchas cosas en historia, en la historia real, pero no quiero contar historia, o sea, novela histórica. No quiero escribir novela histórica. Yo las historias que quiero contar son novelas de fantasía, con Ujú, toques históricos, porque al final la historia me apasiona también, pero claro. no como para escribir novela histórica. Y de hecho creo que el trabajo de escribir novela histórica, la documentación, al final yo lo veo como mi otro trabajo, ¿no? Lo que es dedicarme a la historia. El hacer documentación histórica también para escribir, pues no me apasiona tanto como contar historias de fantasía. Claro, una es tu trabajo y la otra es lo que, bueno, no tu hobby, porque también es tu trabajo, pero es con lo que te Sí. desahogas. Pues Miriam, ahora vamos a hablar más en detalle de tu biología y... Biología, ¿no? Biología. Y por resumir, para todos aquellos que nos están escuchando, Todos los ángeles del infierno y todos los demonios del cielo es una biología que habla de un grupo de niños que viven en un mundo posapocalíptico en el que los demonios han derrocado a los ángeles y Carmen, su protagonista, se embarca en un viaje para salvar a su familia, buscando un tesoro desconocido en el corazón de la Alhambra, y en ese viaje la acompaña un demonio que está obligado de alguna forma a colaborar con ella. Y si nos ponemos con tropes, pues enemies to lovers y todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, yo me preguntaba cómo decidiste ambientar una fantasía de ángeles en demonios en España y además de la ópera Carmen, que esto igual Sí. hay gente que no lo sabe, pero todo está ambientado en la ópera Carmen. Pues a ver, es una historia curiosa, porque, a ver, yo siempre he estado obsesionada con la ópera de Carmen, ¿vale? Desde pequeña, o sea, mi familia es de Sevilla y yo siempre he estado como muy obsesionada, ¿vale? Pero nunca me había leído lo que es o sea, la ópera de Carmen en realidad está inspirada en una novela. Ujú. Mm, La ópera de Carmen es de Bizet, ¿vale? Pero la novela es de Prosper Mérimée, que es una novela muy cortita también de un señor francés del siglo XIX. Sí. Entonces,
ya digo que siempre me ha gustado mucho la ópera, pero nunca me había leído la novela. Y bueno, hace ya unos cuantos años decidí leérmela. Y teniendo en cuenta el contexto, que yo lo sé, que es un señor francés del siglo XIX, vi muchas cosas que no me gustaron. Por ejemplo, vi que era tremendamente machista, vi que era muy Ujú. racista al final, ¿no? Porque es un señor de Francia hablando de España. Entonces era como, uff. No me gustó. Y no sé, se me ocurrió hacer un retelling porque digo, bueno, hay retellings de La Bella y la Bestia, hay retellings de Romeo y Julieta, ¿por qué no voy a hacer yo un retelling de Carmen? Pero claro, esto yo lo hice más bien para divertirme, porque no sabía cómo iba a salir. Porque al final, vale, yo iba a hacer un retelling, pero yo escribo fantasía. Entonces decidí meterle fantasía, ángeles y demonios, que me apasiona. Decidí meterle también algo de historia porque el world building lo creé pues inspirándome en los monumentos más representativos de Al-Ándalus. Bueno, un poco como que hice una mezcla de todas las cosas que a mí me apasionaban y dije, a ver qué sale. Y sorprendentemente fue quedando muy bien porque como que a Andalucía le pegaba mucho esa como ese halo de oscuridad, de infernal, ¿no? Como que Mm. el aesthetic le pegaba mucho y poco a poco me fui enamorando de la historia, que tenía unos elementos que nada tenían que ver entre ellos, pero que iban encajando muy bien. Así que bueno, así surgió. Y fue más fácil de lo que pensaba, porque al principio ya digo que todo lo que se me ocurría eran elementos que no tenían nada que ver entre sí, pero que luego quedaban muy bien. Así que muy contenta, la verdad, yo lo disfruté un montón. Yo lo escribí para mí misma, para pasármelo bien. En algunos momentos como que hay pasajes de la Biblia dentro de la obra. ¿Tú te leíste la Biblia al completo? Es que yo cuando estudié historia de las religiones y es verdad que me Mm. apasionó porque a mí todo el estético religioso y todo lo que rodea a la religión me gusta muchísimo, incluida la historia de las religiones. Entonces, sí que tenía la Biblia al lado, no me la he leído entera, pero sí que tenía la Biblia al lado porque sabía más o menos dónde encontrar los fragmentos que me interesaban. Pero también hice un poco lo que me dio la gana con la religión, Mm. porque es verdad que metí cosas del catolicismo, pero también metí cosas del protestantismo, metí cosas bueno, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, metí un poco de lo que me apeteció, la verdad. Porque ya digo que esta novela fue para pasármelo bien. Entonces, yo tenía la Biblia al lado porque me gustaba ir mirando y sabía más o menos dónde tenía que encontrar las cosas que quería, pero no me la leí entera. A ver, tienes que leerte entera la Biblia, pero bueno, sí que por fragmentos tiene historias muy interesantes. Sí, total. Y sí, sí. ¿Y tú cuando publicaste esta biología, esperabas que tuviese el éxito que tuvo? Pues la verdad es que no. O sea, realmente a mí la historia, o sea, mi biología pues me apasiona, ¿qué os voy a decir? Pero claro, no esperaba que le fuera a gustar a tanta gente y además fue en un momento porque, claro, yo firmé con Faeris antes de que Faeris existiera, realmente. O sea, a mí mi Mm. agente me dijo, mira, hay un sello que le interesa publicar la biología, pero es un sello que va a ser un sello nuevo que no existe todavía. Claro, yo dije. Y a mí, pues para mi agente, para que yo me tranquilizara, me dijo, son las mismas editoras de Contraluz, que Contraluz ya existía y claro, yo sabía que habían hecho muy buen trabajo, pero claro, era un sello de romántica. Me dijo, ahora Claro. van a sacar un sello de fantasía. Y yo dije, vale, bueno, pues vamos a ver qué tal. Y, y claro, empezaron a sacar libros y Faery sacó Asistente del Villano, sacó Hechizada de Laura Thalassa, o sea, eran como todo novelas súper famosas de autoras internacionales que lo petaban fuera y novelas que como que tenían muchísimo hype y digo, y de repente voy a llegar yo, que soy una autora novel nacional y con una novela inspirada en España, ¿sabes? Entonces, obviamente yo tenía mucho miedo porque o podía salir muy bien o podía salir muy mal. Digo, bueno, ya está. Entonces tenía como mucha presión, ¿no? De cómo iba a salir. Y sorprendentemente le gustó muchísimo a la gente y yo muy contenta de, primero, de que recibieran también a una autora nacional y segundo, que recibieran también una novela de fantasía inspirada en España. Porque podía haber echado para atrás a mucha gente y seguro que hay gente que no le gusta, igual que no hay gente que dice que no lee autoras nacionales, por no sé qué. Bueno, eso es otro tema, pero muy contenta, la verdad, de que funcionara y de que a día de hoy pues siga funcionando. La verdad, muy contenta. Bueno, este es uno de los temas que creo que tocamos, no sé si fue en el podcast anterior o uno de los anteriores, que es justo esto, ¿no? De ambientarlo siempre, ¿no? Que parece que lo tengamos que ambientar siempre en un Ya. pueblo estadounidense o un... Sí, total. Porque, claro, porque piensas, bueno, algo de España, ay, no, no, ¿no? Como que quedará cutre. Y no es que quede cutre, simplemente que no estamos acostumbrados.
Y pues me parece muy guay porque al final es como una manera de romantizar también un poco nuestro país, ¿sabes? No sé. Totalmente. Ahora he sonado quizá muy patriota, ¿no? Qué bien. Sí, Viva Pero lo ya me, España. entendemos. pero ya me entendéis. Sí, Además, Andalucía, que me parece precioso. También mi familia es de Sevilla, así que... ya. Yo le estoy dando vueltas al tema porque yo soy experta en marketing. Bueno, soy periodista y luego me fui al marketing, pero estoy pensando, si yo hubiese editado este libro, ¿cómo lo vendería? Y ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? Igual es, piensas que soy gilipollas, pero la Rosalía de los libros. Porque Sí, Rosalía puso de moda todo el tema España, camiones, imaginario sí, de religioso tal, y acabo de decir, ah, es que es lo mismo, ¿verdad? sí, sí, sí. Y Sí, además, sí. dentro de la banda sonora que hice yo, pues para cuando se salió la novela, hay muchas canciones de Rosalía. Ah, O sea mira. que yo usé canciones de Rosalía también como para la banda sonora porque creo que le pega mucho a las vibes. Es que es tal cual, tal cual. Pues cuando hagan una película, Rosalía por la banda sonora. Ojalá, ojalá, ya vamos, ya sería una fantasía. Hombre, eso sería increíble. Imagínate, si ¿quién serían los protagonistas de tu novela? Jo, pues es que eso me lo han preguntado un montón de veces y de verdad que no sé responder porque es como que en mi cabeza tengo tan claro cómo son que no encuentro a Ya. alguien que se parezca. Pero siempre digo lo mismo. Yo creo que si algún día tuviera yo la fantasía de que me hicieran una adaptación, a mí me gustaría que fueran autores noveles, o sea, autores, actores, Ujú. actores desconocidos, pero con cameos de actores súper conocidos, ¿sabes? Yo qué sé, en plan, Ajá, los principales son no se les conoce, pero de repente, yo qué sé, aparece Bruce Willis, ¿sabes? O yo qué sé, bueno. o Brad Pitt, ahí Qué de repente. guay. Sí, sí, ¿Sabes? Algo sí. así. Eso me Creo que gustaría. es lo mejor porque así es como que esos personajes son ellos y punto, quiero decir. Es que no lo Claro. relacionan con, vale, esta persona es también no sé quién. No, es como Harry Potter, ¿no? Sí, Sí. Pues los actores eran ellos, ahora a ver con la nueva serie y las nuevas generaciones, pero eh, tú ves a Harry Potter y dices, o sea, Daniel Radcliffe y dices, eres Harry Potter, ves a Emma Watson. Eres Hermione Granger, lo siento, chica, es que no total, te puedo total. ver de otra manera. Me puedes hacer 20.000 papeles, pero Ya. eres... Es una putada para ella, pero para ti como autor es la hostia. Sí, sí. Sí, al final también es, bueno, no, como que les dotas de verdad de mucha personalidad y también das la oportunidad, ¿no? A actores que no son conocidos, como para que Claro, hagan el papel de Ya, ellas. real. total. Porque ya me gustaría a mí, esto yo siempre lo pensaba, yo quería ser actriz, he querido ser muchas cosas en la vida, ¿vale? Pero Sí. Actriz de Harvard. Actriz era una de ellos, pero siempre me imaginaba, porque yo quería ser actriz, pero no actriz para actuar en una película romántica, yo quería ser actriz y actuar en películas de fantasía, en plan, pues no sé, como si de repente estaba actuando para Cazadores de Sombras, ¿sabes? Pues algo así, me imaginaba eso. Claro. Y tú imagínate, de hecho, yo esto no sé si lo conté ya anteriormente o te lo conté a ti, Ari, que yo de pequeña cuando escribía historias, las escribía pensando En la en película que te iban a hacer. en la película que iban a hacer y que yo tenía que tener la edad exacta, en plan, me calculaba unos años de más, porque yo Claro, Claro, tenía que para tú ser, ser la prota, claro. por claro, hombre. supuesto, Aquí estás. por supuesto. O sea, yo no sé tú, Miriam, pero de verdad, ¿tú no te imaginas a ti misma cuando estás escribiendo? En plan, como la protagonista. Ay, qué va, qué va. Yo, no, yo quiero No. estar ajena y contar la historia, ¿sabes? Yo me imagino a gente, pues lo típico, ¿no? De, bueno, son todos guapísimos, altísimos, preciosos. Yo estoy solo escribiéndolos y cotilleando ahí a ver qué hacen. Yo, Pero no, no, yo no quiero estar dentro. tú así como en una mirilla, ¿sabes? Sí, total. Yo he pecado de ponerme a mí como protagonista en este libro aquí que tenemos atrás, pero he de decir que no es buena idea, porque después le quieres hacer putadas y no puedes. Entonces es Claro, mejor alejarte. Ahora estoy escribiendo otro libro y ya totalmente independiente de mí y puedo ver todo de forma más objetiva y le puedes hacer putadas y no te sientes mal, ¿sabes? claro. Sí, sí. Yo siento que aunque hiciese la protagonista como súper diferente a mí en personalidad y en físico, da igual. En mi cabeza sería ella igual. Ella siempre se llama. Pero no Yo, pasa nada, porque las putadas están en mi vida, entonces ya estoy Claro, ya acostumbrada está. yo. pues Si yo tú cuando me quieres estaba hacer- leyendo tu libro, Miriam, ha sido el primer libro que me podía ver a mí misma como protagonista, porque nunca hay chicas morenas de ojos negros, nunca las hay. Ya. Y No.
Muy pocas veces, tía, muy pocas veces. Ya, yo recuerdo un montón. Cuando era joven yo leía un montón de libros donde la prota era Pues pelo negro. igual de los últimos que me leí, pero siempre le meten algo, en plan, ojos violetas, ojos rojos, no sé qué. Ya, Pero bueno, independientemente de eso, tu libro para mí es una fantasía con trazos de romance, ¿no? Igual alguien podría definirlo como un romance, sí, pero bueno, siempre a todas nos encajan ahí porque somos mujeres escribiendo fantasía. total. No me he leído el segundo libro, ¿vale? Pero creo que sé por dónde van los tiros. Hay un triángulo amoroso, ¿vale? Entre la protagonista con dos personajes. Uno es Joaquín, que es como otro de los niños huérfanos. Y otro es Ya. Aleph, que es un demonio. Y yo creo que tú vas a tirar esta es mi teoría, ¿vale? Entonces no soy ningún spoiler, pero me da que vas a tirar por que se quede con la opción sana, que es Joaquín, creo yo. Eh, entonces, quería preguntarte, como, no tengo ni puta idea, pero bueno, si tú en el final de la historia te costó decidir con quién se quedó, bueno, no sé que te has marcado Memorias de Doom y se haya quedado con los dos, y por qué tomaste esa decisión, pero sin hacer spoilers si se puede. Sí, o sea, yo el final de la historia lo sabía desde el principio. No me costó porque yo la historia, una de las primeras cosas que se me ocurrió fue el final. Y yo es que soy muy organizada. Yo tengo que tener escaleta de todo, desde el principio hasta el final. Si no, no escribo. Tengo organizado todos los capítulos, tengo organizado todo lo que va a pasar. Entonces la decisión no me pilló por sorpresa porque ya sabía lo que pasaba al final. Y era una de las primeras cosas que tuve claras, cómo iba a acabar la historia. Entonces, pues me costó, pero porque igual que la vida, pues a veces las cosas no son como nos gustan o como queremos y a veces, pues bueno, la vida es injusta, ¿no? Y pasan cosas bueno, que no podemos controlar y en los libros, pues a veces también pasa Van a y morir, no me jodas, ¿eh? yo no digo nada, pero es verdad bueno, que la vida no es fácil, ¿no? Y, y bueno, y duele, pero era lo que tenía que ser. Yo siempre lo voy a defender, que es que el final es el final que tiene que ser. Te puede gustar más o te puede gustar menos, eso al final. Obviamente los libros son subjetivos y tú puedes amar un libro que otra persona odia y puedes odiar un libro que otra persona ama. Y en este caso, el final que es el que tenía que ser. Y te puede gustar más o menos, pero no había otro final posible. Ujú. Vale, habrá que leerlo. Y hasta ahí Yo, puedo sí, contar sin sí. spoilers. Perfecto, cuando lo lea A mí, ya. a mí me ha sonado un poco a catastrófico. Sí, suena que De, mueren todos, ¿eh? de voy a llorar el día que me lo lea. Ay, madre mía, no me da miedo. Bueno, ya te comentaré cuando me lo lea. Y nada, lo último que quería comentarte sobre el libro es, yo me lo estaba leyendo en físico, pero también me lo estaba escuchando, porque, claro, tenemos tantos invitados al mes que o sea, hay que leerse todos sus libros y no me da tiempo, ¿vale? Claro. Y justo me había suscrito a Podimo y lo tienes ahí, además está súper bien narrado. Y te quería comentar una curiosidad de los nombres, porque claro, al principio yo no entendía qué decía la chica. Y al principio pensaba que Frasquita se llamaba Fresquita. Entonces yo, ¿por qué la he llamado Fresquita? En plan, qué fuerte. Y luego me pasó con Sati y con Yud, que entendí Xavi y Yuk. Y ostras, son demonios catalanes. Igual los Sí, demonios vienen podría de ser. Cataluña. Podría ser para otra novela en vez de Andalucía, pero Cataluña. Frasquita es un diminutivo de Francisca. Lo que pasa es que ya no se Ah, usa casi, pero en Andalucía es muy típico bueno, era muy típico llamar a las franciscas Frasquita. Entonces viene de ahí. pues me gusta. Es muy típico. De hecho, en la novela original de Carmen hay un personaje que se llama Frasquita porque es el diminutivo de Francisca. Ya no es tan común, en las señoras mayores sí que hay alguna que todavía se le llama Frasquita, pero ya es raro porque es muy antiguo. Y luego los demonios es que tienen los nombres de las letras hebreas. ¿Ah, Entonces, sí? sí, Aleph, Zadi, Yud, son todo letras hebreas. Ah. Entonces, por eso tienen nombre, son los únicos que no tienen nombres castellanos, porque claro, el resto de nombres vienen de la ópera de Carmen Ujú. y los demonios vienen de sus nombres, vienen del alfabeto hebreo, sí. A ver, pues qué guay que te he hecho esta pregunta porque ahora sabemos Sí. más cosas. Qué guay. Ahora se ve de otra forma. Sí, sí. Y ahora yo tengo una pregunta así como desde la ignorancia y sin haber leído el libro.
tema de spicy, ¿aquí hay o no hay en este libro? Ahí lo que pasa es que hay en su justa medida. O sea, hay escenas spicy porque a mí me gusta, pero es verdad que a mí me satura un poco. O sea, a mí me gusta mucho el spicy, pero a mí Mm, me satura un poco cuando hay escenas spicy cada 3 páginas, porque al final ya, las paso. Es que las paso por encima. Y además, también me satura un poco que todas sean a ver, como, o sea, como tan ordinarias, ¿vale? O sea, alguna cosa ordinaria, yo lo entiendo que en la escena, Sí. vale, apetece. Pero cuando son muchas, ya es como, ya me estoy cansando y lo paso rápido. Entonces, como a mí como lectora no me gusta, tampoco me sale como autora escribir muchas escenas spicy y con un determinado lenguaje. Entonces, a mí me gusta que el spicy esté adaptado al estilo de la novela y también me gusta que, bueno, pues que haya, pero que no te canses tampoco, porque ya te digo que yo como lectora lo paso. Si veo que hay mucho, lo paso porque digo, bueno, ya esto me aburre. Y quiero que haya porque me gusta, pero no, no hay muchísimo. De hecho, cuando le ponen en las reseñas, a lo mejor ponen esto, lo típico, no una guindilla, no sé, ponen una o Mm, dos, como mucho, nunca he visto más. sí. ya. Es que es difícil eso. Yo, como soy de la vieja escuela, pues mis referentes de fantasía son las Crónicas de Narnia, Memorias de Mm, Idun, Velas para el Diablo, no sé qué. Y yo no le puse Spice a mi libro. Y yo no sabía que era un elemento tan importante en el marketing, porque todo el mundo me dice, ¿pero tiene Spicy? Y yo, ya, no. Y ahora me arrepiento, porque en verdad sí que pensaba que para el segundo libro tendrá Spicy, pero bueno, es como que ya, ya lo tienes que meter desde el libro uno. Igual claro. siento que quizá, o sea, quizá también es cosa mía porque me he alejado un poco yo y entonces ya no me están saliendo ese tipo de vídeos ya en TikTok, pero al menos mi sensación es de que el spicy ya ha sobresaturado a la gente y ahora la Puede gente está un ser. poco como huyendo de eso. O sea, a Hmm. mí, por ejemplo, me gusta eso en su justa medida, pero lo que pasa es que he llegado a un punto en el que siento que he estado leyendo durante estos últimos 3, 4, 5 años libros con tanto spicy cuando no venía a cuento, además que dices, justo lo estaba hablando hoy con una compañera de trabajo que justamente Ari hoy le he dejado tu libro. Sí, a la portera de del edificio de mi trabajo. Y, y como que estábamos hablando de Sangre y Cenizas. Ujú. Mm, Era como me decía, es dices que se pasan a veces y digo, "Uf, es que hasta en momentos que dices, es que ni de coña, es que tú Ya. puedes estar, es que no puede ser, es Antes, que no, antes de una además, guerra. exacto, que además puedes hacerlo, pero la forma de hacerlo es distinta. Es decir, tú cuando te pones en situación, estás a punto de meterte en una guerra en la que crees que vas a morir, te puede dar la sensación esta de como, "Uf, puede ser la última vez que estemos juntos, que no sé qué, no sé, que te coge el arrebato este, pero no es tanto el, "Buah, voy full cachonda, ¿sabes? No, 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 es más un, no, no, creo Sí, yo puede que es ser la como última noche en la Tierra. sí, claro, Sí. necesito contacto humano, necesito estar contigo, tal, porque, pero la sensación es distinta. Y ahí lo explican sí, como, pues te hago una, ¿qué? No. O sea, desubicados total. Y mira que yo soy la primera persona de verdad, que yo soy Sí. muy abierta de mente con estas cosas. Pero creo que a veces se desubican, se desubican. totalmente. Sí, yo si a alguien le interesa saber más del tema de qué se lleva ahora porque quiere escribir un libro o algo así. Yo hace poco lo hablé con una editora y me ha dicho que el mercado ahora está tendiendo pues o bien al cozy fantasy como más en plan, ahora mismo estamos tan saturados de todo lo que está pasando que queremos algo que nos haga sentir bien por no, o sea, como más cozy. O Dark romance, dark fantasy, como ya Ya, cosas muy bestias, porque la gente ya está a otro nivel, en plan, aún más, ¿sabes? claro. Entonces, sí, Sí. Yo he yes. escuchado mucho hablar ahora de lo del clean romance, ¿no? Que dicen ahora. Sí, claro, sí, porque para que los chavales tengan algo que leer, ¿no? Rollo, les estamos quitando a Pero los a veces, de... pero a veces no los chavales, sino también eso, ¿no? Nosotras sí nos Sí, saturamos mucho, ¿no? Que no siempre tiene que haber, aunque también te digo, también. en la vida real, pues hay, ¿no? Pero Ya, Totalmente. real, real.
Pues si quieres, bueno, te íbamos a preguntar un poco de tu nuevo libro, pero yo creo que ya hemos hablado de lo de los derechos, entonces pasemos adelante. Yo Eh, pasaría ya a la sección del rincón creativo, que creo que es algo también bastante interesante porque a mucha gente, además como hay cada vez más escritores y escritoras, o al menos cada vez la gente se anima más a probar lo de escribir. Esta parte siempre me parece curiosa, ¿no? Porque cada uno tiene sus formas, sus rutinas, sus manías a la hora de escribir. Entonces, lo primero de todo, creo que ya nos lo has dicho, que eras full mapa, no eras nada brújula, tú eres de esquematizar todo. Sí. Pero yo tengo como más una pregunta sobre manías a la hora de escribir. Si eres más de mañanas, por ejemplo, por la noche, a decir, solo me concentro después de la hora de comer, después de haberme comido una sopa caliente, no lo sé, no sé. O sea, alguna manía rara. Es que seguro que encontramos algún día a alguien que tenga una manía súper rara. Y me haría mucha gracia encontrarlo. Pues a ver, manía rara no, pero es que yo escribo a una hora bastante rara y quien me sigue en Instagram lo ve porque subo historias a unas horas muy raras, pero Vale. porque no me queda otro remedio, porque yo trabajo, o sea, yo tengo un trabajo, o sea, yo trabajo de escritora, pero también tengo un trabajo de oficina y entro a trabajar a las 7:30. Ujú. Entonces yo me levanto a las 5 y escribo de 5 a 7:30. Y entonces, claro, yo Oh, subo wow. yo subo stories a las 5 de la mañana y todo el mundo me dice, ¿qué haces despierta? Digo, es que es cuando escribo y es Qué cuando mejor fuerza. escribo. Me levanto a las 5 y escribo hasta las 7:30 porque teletrabajo y hasta las 7:30 me pongo a trabajar. Y luego cuando termino de trabajar, tengo mi jornada completa, pues termino el trabajo y ya pues me pongo a revisar o depende. Pero sí que es verdad que tengo esa manía y yo de lunes a domingo me despierto a las 5 todos los días. Qué fuerza de Qué, voluntad. qué heavy, tía. Mira, yo ya no. Y yo poniendo excusas. No, es que yo trabajo y estoy muy cansada. Qué fuerza. Sí, al Buah, final te yo no acostumbras, puedo, o ¿eh? sea, siempre hay días que cuesta más, claro, hay días que no estoy igual de enérgica y digo, buf, hoy me cuesta, pero bueno, al final lo coges como rutina y bueno, y te acostumbras. Obviamente tengo sueño, pero también me acuesto pronto para poder levantarme pronto también. Claro, te estamos jodiendo la vida ahora mismo. O sea, Sí, por eso te decía, que sea pronto, pero bueno, no pasa nada. bueno, ya estamos terminando. Luego, otra de las cosas era, bueno, esto ya te lo hemos preguntado, que si podías adaptar alguna de tus novelas al cine o a una serie, quién haría de actor o de actriz, pero igual tampoco, o sea, ¿cómo te imaginas, ¿vale? Ya has dicho que tendrían que ser desconocidos, pero ¿cómo te los imaginarías? Pues muy guapos. Sí que me gustaría una cosa y es que fueran andaluces, porque es verdad que me acuerdo que una vez me preguntaron, pero tú, para ti tus personajes tienen acento, digo, claro, digo, si son de Sevilla, o sea, Claro. ¿cómo no lo van a tener? Entonces, para mí me gustaría mucho que fueran actores andaluces, Mm. ya que se reivindica un poco, pues eso, ¿no? Toda la importancia de la historia de España, pues, de nuestra, de que también se puede hacer fantasía en nuestro país, pues me gustaría que fueran si se hace en Hollywood va a ser difícil, pero bueno, que sean, sí que me gustaría que si se hicieran en España, pues que fueran andaluces y que tuvieran el acento también un poco pues para reivindicar eso. Qué guay. Oye, y los plot twists, por ejemplo, tú que has dicho que eras mapa, ¿también te los marcas de esto de decir de aquí va a pasar esto y entonces en el capítulo 3 ya tengo que empezar a soltar esta pista? Sí, tal cual. O sea, yo todas las pistas, luego obviamente cuando vas escribiendo también tienes un poco de flexibilidad, ¿no? Porque hay veces que dices, estás escribiendo y dices, ay, mira, es que esto lo tenía organizado así, pero yo creo que si hago esto va a quedar mejor. Pero sí que tengo todo apuntado. Sí que tengo, vale, pues en este capítulo es este plot twist, pues esto hay que empezar a soltar pildoritas a partir de este y esto tengo que ir preparándolo desde este capítulo, pero sí, 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 yo lo tengo todo, todo, todo organizado. Porque no ha pasado que se te hayan revelado tus personajes a mitad de la historia y que te hayan dicho, "Ch, yo no sigo la escaleta". Pues lo que sí que me ha pasado es que personajes que a lo mejor no iban a tener tanta importancia, yo a la hora de escribir digo, buf, este personaje me gusta mucho y creo que se le puede sacar mucho más partido. Entonces cambio la escaleta para que ese personaje tenga más importancia. Pero no una vez, lo que hago es ir cambiando la escaleta si veo que
o que algo digo, buf, es que este personaje no sé si me encaja del todo la decisión que tomé que va a hacer en este capítulo, entonces voy cambiando un poco la escaleta, pero vamos, son cambios, suelen ser cambios pequeños. Lo más grande ha sido eso, ha sido un personaje que no iba a tener mucha importancia y que al final, pues, o a mí me encanta o digo, buf, es que este personaje tiene mucho potencial y sí que cambio un poco para que tenga más importancia. ¿Y no te han entrado ganas alguna vez de decir justamente con esto de algún personaje y darle todavía más importancia y decir, bueno, pues voy a hacer un libro secuela de este personaje? Sí, a mí me gustaría mucho escribir secuelas de muchos personajes, la verdad. Pero al final no tienes todo el tiempo del mundo y Ya. yo tengo contratos editoriales ya firmados por varios años. Entonces, claro, por tiempo y logística no puedo. Pero yo me encantaría, hay muchos personajes que me encantaría escribirles una... Yo te compro del de Triana y Ya, Sally. Buah. Es a que mí me me encanta. encantaría. Triana ha sido mi favorita. Son personajes, mira, por ejemplo, Zadie fue uno de los personajes que me pasó eso, que al principio no iba a tener tanta importancia y dije, puf, es como me gusta este personaje y cambié la escaleta para que tuviera un poquito más de importancia y al final, bueno, pues la Mm, tiene, la tiene. sí, sí. Y ahora la pregunta que esta sí que la hacemos a todo el mundo, pero que nos parece muy interesante, son tres libros que te hayan marcado, que te hayan inspirado a lo largo de tu vida. Pues mira, Memorias de Idún, de hecho tengo el billón de Kirtas aquí tatuado porque a mí Memorias de Idún me marcó. Qué Amo. fuerte. ¿Tú estabas en el foro de Laura Gallego? Sí, por supuesto. ¡Ay, yo también! Ahí era donde escribía mis fanfics de Pokémon. Pero Sí, bueno, sí. yo porque no estaba enterada de esto, en Tío, plan, yo no sabía. te lo Yo era juro, súper uf, me súper pasaba. freak, pero no sabía cómo Yo estaba ahí con todos quién los días. hablarlo siquiera, porque no, Sí. no tenía amigos que leyesen Memorias de Idún. Pero es que era un foro que estaba la propia Laura y la propia Laura te podía contestar y la propia Laura colgaba fanfics de sus propios libros. Sí, sí, Bueno, sí, era una fantasía. no sé, es que a mí igualmente también os digo que mis padres no me dejaban tener mucho el ordenador de pequeña. Bueno, adolescente, me lo Mm. prohibí. Ya. Pues es que a mí Memoria de Idú me cambió la química cerebral, entonces, pues ya digo, me tatué el billón de Kirtas porque yo me creía Victoria y yo creía que yo no pertenecía a este mundo y que, bueno, que yo, yo era un unicornio también. Eh, Mira, y vamos a terminar con alguien como Kirtash en la vida y encima, no solo con él, sino también con el Jack, yo también soy Victoria, tú. A mí me abrió las puertas a dos. ya, O totalmente, sea, totalmente. Fue una pionera, o sea, Laura fue una pionera. Mm. Y luego, ¿qué más? Bueno, te diría que la trilogía del Príncipe Cruel, de Los Habitantes del Aire, también me marcó Ay, muchísimo porque amo. me encanta, me encanta. Y yo creo que de forma de escribir, te los estoy diciendo todos bastante actuales, pero bueno, ha habido muchos libros que me han marcado, ¿vale? Pero por decirlos así, La vida invisible de Adi LaRue también me gustó mucho. Me gustó mucho la forma en la que estaba narrado, me encantó. Ese tengo muy Y pendiente. pues a mí es un libro, sé que no es para todo el mundo porque es un libro muy lento, es un libro muy de personajes y hay mucha gente que eso pues no le gusta, pero a mí me apasionó, me parece Mm. una maravilla de libro. pues me lo leeré porque a mí, por ejemplo, sí que me gustan muchísimo los libros de personajes que a veces se pueden hacer pesados y lo que buscas es todo el rato emoción y tal, Sí, pero me gusta mucho. Bueno, al final, por ejemplo, el de Los siete maridos de Evelyn Hugo también es bastante de total, personaje, más que de que pasen cosas todo el sí, rato. Que pasan, total. ¿eh? Pasan cosas, hombre, con Sí, siete maridos tú dirás. ya ves. Pues sí. Vale, ya la última pregunta, o no, mentira, dos preguntas. La última te la dirá Ari. La primera Ujú. es, si pudieras hablar con tu yo escritora de hace unos años, ¿qué le dirías? Pues le diría que siguiera escribiendo, porque al final cuando empiezas siempre tienes muchos miedos y muchas dudas y siempre piensas, ¿si esto merecerá la pena? ¿O esto será bueno o no? Entonces yo le diría que siguiera escribiendo, que al final, pues oye, las cosas se consiguen si las haces. Si no las haces, seguro que no la consigues. Pero si las haces, oye, es como puedes probar realmente. Y si te rindes, pues no lo vas a conseguir, pero bueno, siempre tienes que intentarlo. Así que le diría que siguiera adelante y que no se rindiera. Y en una tónica muy parecida a esta pregunta, pero a terceras personas, ¿tú qué le dirías a alguien que está empezando a escribir en este momento?
Pues yo le diría que escribiera, porque uniéndolo con lo que acabo de decir, todos tenemos dudas. Yo estoy segura de que hasta Brandon Sanderson hay días que también tiene dudas y que tiene sus propias presiones y bueno, hablo de Brandon Sanderson no porque me encante, sino porque vende mucho, ¿no? Y es como muy famoso, entonces parece como que si ya vendes mucho y eres muy famoso no tienes ya impostor, ¿no? Y estoy segura de que también lo tendrá a su manera, pero todos tenemos dudas y todos pensamos en algún momento que lo que estamos escribiendo es una mierda y que esto no va a gustarle a nadie y que no voy a conseguir nada, pero si sigues escribiendo y si sigues adelante, tú mismo primero vas a ir aprendiendo Ujú. y vas a ir aprendiendo de tus errores, vas a ir mejorando y segundo, lo que he dicho antes, es que si no sigues, es la única forma que tienes de fracasar porque no lo has terminado siquiera, no has terminado ese primer borrador que tanto te gusta, ¿no? Termínalo y ya habrá tiempo de corregirlo, ya habrá tiempo de releerlo, pero termínalo, porque una vez que está terminado, puedes hacer lo que quieras con él. Si no está terminado, no Claro. lo vas a conseguir. Yo siempre digo que el primer borrador es para contarte la historia a ti mismo. Luego ya vienen las correcciones, todo lo que haya que hacerle y todo el trabajo que viene después, pero tú en ese borrador cuéntate la historia a ti mismo, pásatelo bien y luego ya se hará lo que haya que hacer. Pero qué mal está dicha esa frase, por Dios. Se hará Sí, lo que sí, se hará lo que haya. sí. No, Se Lo que hará se tenga que hacer. sí, lo que vale. es, y se Lo que vaya, se tenga Lo que que se hacer. tenga que hacer. y que se vaya lo que se tenga que vallar y Sí, ya está. totalmente. Pero Las bueno. escritoras, tú. Total, total. Pero bueno, ya es que para mí es muy tarde, entonces, claro, ya mi cerebro le Ya, va a Sí, dormir. normal, levantándote a las 5 de la mañana, hija. Claro. sí. Bueno, pues te vamos a dejar dormir ya. Sí, no te quiero entretener más porque lo de las 5 de la mañana me ha dejado un Sí, no os cuchufleto preocupéis, no os total. preocupéis. Eh, y nada, nada, pues nos despedimos de Bestseller Lab. Decir simplemente que podéis escuchar los capítulos tanto en Spotify como verlos en YouTube. Tenéis nuestras redes sociales, Eva y Ariadna Arias en la descripción. Pondremos también la de Miriam. Y nos despedimos por ahora. Mira, si quieres quédate un momentito y nos despedimos oficialmente entre nosotros. Y el resto, pues nos vemos en el próximo episodio de Bestseller Lab. Chao, chao.